Escuchan a través de los medios en diferentes puntos de la tierra. Un abrazo para todos. Y coloquemos nuestro corazón al Señor. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies con un solo fin, y es de santificar tu nombre a través de recibir la enseñanza de tu palabra, Dios, ya que es necesario, Dios, que a través de ella nos permita sentir que tu reino viene sobre nosotros, Dios, en cada momento, en cada segundo, en este lugar, después en nuestros hogares, Dios, así como lo haces en el cielo. Por favor, Padre mío, haz tu voluntad con nosotros aquí en la tierra, Dios. Perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras faltas, todo lo que nos impide, Dios, recibir hoy tu palabra, carga, pecado, Señor, o angustia, o preocupación, o tristeza, quítalo de nosotros, Padre. Repréndelo de nuestro cuerpo, Jehová de los ejércitos, en Cristo Jesús. Y haznos libres, Dios, para que podamos ser vasijas, Señor, Padre, libres para alcanzar tu gracia, tu amor y tu poder. Recibe, Dios, nuestro corazón en esta mañana dispuesto para recibir tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Tomamos esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a mirar Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 15 y 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. La palabra de Dios hoy nos da un título, y es: ¿quién es verdaderamente Jesús para nosotros? La semana pasada veíamos la identidad de Jesús. Hoy vamos a mirar quién es verdaderamente Jesús para nosotros. Jesús le preguntó aquí a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego le dijo a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y aquí Pedro tiene la revelación del Señor y dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es importante preguntarnos a nosotros: ¿y para nosotros quién es Cristo? Tendremos esta misma pregunta, tal vez otra pregunta: ¿quién es Cristo? Debemos cuestionarnos en esto: ¿quién es Cristo verdaderamente para nosotros? Y como cristianos tenemos que preguntarnos, cada uno de los que creemos ser cristianos, debemos de hacernos más en esta época en la cual se conmemora la Navidad. Debemos preguntarnos: ¿quiénes somos nosotros para Dios? ¿Cuáles son nuestras tradiciones? ¿Sí? Tal vez el Dios, el Jesús en quien creemos, sea ese Dios de la fiesta, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el del trago de esos días, el del pesebre de esos días, el del arbolito de Navidad de esos días. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es realmente Jesús para nosotros? Alguien me dijo: dígame, pastor, ¿dónde está en los 10 mandamientos que uno no debe vestir el árbol de Navidad? Me dijo alguien estos días de la iglesia. Porque yo no le voy a quitar eso a mis hijos. Bueno, creo que basta y sobra, quienes sabemos los mandamientos, que el segundo mandamiento nos impide hacer eso. ¿Sí? El segundo mandamiento dice que no debemos adorar nada de lo que está arriba en el cielo, las estrellas que le ponemos,
nada de lo que está abajo en la tierra, el mismo árbol, y nada de lo que está en las aguas debajo de la tierra, que es el tronco mismo. Bueno, triste que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Pero tenemos que saber quién es Dios para nosotros. Ya nos van a traer una enseñanza, o vamos a traer una enseñanza aquí de lo que es y si es lícito o no vestir el árbol de Navidad. Creo que el próximo, el siguiente domingo, creo que es de hoy en 15 días, tenemos esta enseñanza. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para mí realmente? Si Jesús viniera y frente a ti te preguntara, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué le contestarías? Y el Señor Jesús, como conoce nuestros corazones, pues no va a recibir una pregunta añadida, ¿no? Él sabe que lo que tenemos que contestar es lo que siente aquí en nuestro corazón, lo que hay aquí dentro. ¿Quién soy? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Le preguntó, después de haberles preguntado que quién decía la gente que era Jesús, y la semana pasada veíamos eso, que unos le decían es el profeta, otros Juan, otros alguno de los profetas que ha venido. Todo eso lo veíamos la semana pasada. Pero ya dejó de preguntarle quién dicen otros que es Jesús, y los confronta a ellos y les dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí, si bien Pedro contesta una pregunta que el mismo Jesús le dice después, que lo vamos a ver más adelante, que esa no es una revelación de él, sino del mismo Dios que viene a él, y eso le da a Pedro un respaldo. Aparte de la revelación de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 1:18 hay algo que se nos revela, en Juan 1:18. Y dice una sorprendente verdad aquí. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, entonces tú ya dices, yo conozco a Cristo. Y ya sabemos en 1 Juan 2:3 que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y vuelvo y repito, ¿y qué dice el segundo mandamiento? Que no adoremos nada de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Pero Jesús también dijo en Juan 5:37, ¿qué dijo ahí? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Pero Él, el Padre, el Hijo, aquí la figura del Hijo en la tierra, nos ha dado a conocer al Padre. Y nosotros lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Estos dos versos anteriores de Juan 1:18 y de Juan 5:37, estos dos versos nos enseñan algo importante. El Padre no ha hablado directamente con ningún ser humano, ni nadie lo ha visto. Y tal vez podemos cuestionar esto, como muchos lo cuestionan, y es, en el Antiguo Testamento vemos muchas ocasiones en las que Dios trajo directamente o trabajó directamente con los seres humanos, habló con ellos.
Y entonces diríamos aquí lo que dice Juan 1:18, donde dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el unigénito que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces, aquí empezamos a cuestionarnos de que, ¿qué pasó entonces? ¿La escritura se contradice? No. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 2, verso 16 para mirar un ejemplo de esto. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pero lo que tenemos que resaltar aquí es: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, le habló al hombre, ¿verdad? Diciendo: de todo árbol del huerto no podrás comer. Aquí vemos la voz de Dios directamente hablando con el hombre. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Vamos a mirarlo más adelante. Génesis capítulo 6, verso 13 y 14. Vemos otro ejemplo. Génesis 6, verso 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé. ¿A quién habló? A Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con hebrea por dentro y por fuera, la empañetarás con, es lo que quiere decir ahí, con brea por dentro y por fuera, ¿cierto? ¿Eso qué nos enseña? Aquí encontramos otra vez, porque son muchas veces en las que Dios habló a diferentes hombres en el Antiguo Testamento, y encontramos entonces que aquí el Señor habló a otro hombre. Y seguiríamos entonces cuestionando Juan 1:18. Pero encontramos otros en el 12:1, Génesis 17:1. Pero veamos uno más claro, aquí en Éxodo 3, 4 al 6. Y dice, aquí habla con Moisés, y dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí él rectifica que era Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Con ellos también habló. En Éxodo 3:11 también encontramos que Dios habla aquí con Moisés, y en Éxodo 22:23 también lo encontramos. Pero miremos Números 12, 7 y 8. ¿Qué nos dice aquí Números 7, 8? Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y note lo que dice aquí: cara a cara hablaré con él. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, dice claramente y no por figuras. Cara a cara hablaré con Moisés, claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué verá? Dice la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, pregunta. Entonces es la parte más legible donde nosotros podemos entender que aquí Dios habló cara a cara con un hombre. Deuteronomio capítulo 4, verso 33. ¿Ha oído mi pueblo alguna voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Le habla aquí a Moisés también Dios. Dice: ¿ha oído
en manera de pregunta, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando con él, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin parecer? Dios sin perecer, perdón. Aquí Dios habla, deja claro que habló directamente con él. Ahora, vemos que en el Antiguo Testamento un ser divino se encargó de tratar personalmente con el pueblo. Pero según lo que dice Jesús, el ser divino no podía haber sido Dios el Padre. Según lo que Jesús luego nos explica ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan y en otras partes más, dice que las personas hablaron con un ser divino, quien se presentó como Dios y se encargó de hablar con él. Pero ese ser divino no podía haber sido Dios el Padre. Jesús en Mateo 11:27, ahí en Mateo 11:27, note lo que dice: todas las cosas me fueron encargadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es claro. Aquí empieza él a mirarnos, o a mostrarnos más bien, la verdad de todo. En Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente el Hijo puede ser el intermediario, ya sabemos, es el intercesor entre Dios y los hombres. Por eso a veces nos decimos que somos intercesores y que por tradición o enseñanza religiosa nos hemos venido fortaleciendo en estas, pero realmente el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Entonces, al afirmar que Él era el Hijo de Dios, ahí en Juan 10:36, Jesús contradijo una de las doctrinas más importantes para los judíos, que Dios estaba compuesto estrictamente por un ser divino. Y ellos no entendieron que Dios, como lo describe en 1 Juan 5:7, era la Trinidad, y que hasta hoy muchos no lo aceptan. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Eso qué significa? Que Dios es realmente la figura de una familia. ¿Compuesta por qué? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando miramos esto, podemos entender allá en Génesis 1:26 que dice, hagamos, lo dijo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Y entonces, para poder entender eso, nos vamos a 1 Tesalonicenses 5:23, que no está ahí, pero que quería explicárselo hoy. O sea, el Señor me da esa palabra para que les explique mejor. Y dice 5:23: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y noten lo que dice ahí: y todo vuestro ser. ¿Cómo es nuestro ser? ¿Cómo es nuestro ser? ¿Qué dice ahí en la escritura? Espíritu, alma y cuerpo. Luego dice Dios, hagamos en Génesis 1:26, ahí me salió un poquito que no está ahí dentro del estudio. En Génesis 1:26 ustedes cogen esos dos y los comparan. Y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, de acuerdo
a nuestra semejanza. Y el verso 27 dice, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. ¿Eso qué significa? Que tanto el hombre como la mujer, ¿qué tienen? La Trinidad en la imagen de Dios. En la imagen de Dios. Una familia en la imagen de Dios. Entonces, es realmente Dios la figura de una familia compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a regresar al estudio porque me salió un poquito para darles a entender esta parte. En Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿cómo es el Hijo? En Filipenses 2, 6 al 7, que la misma palabra nos enseña aquí, el cual dice, siendo en forma de ¿quién? De Dios. ¿Cómo era el Hijo? En forma de Dios. No estimó ser igual a Dios. ¿Cómo era? Igual a Dios. Igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta Filipenses 2, 6 y 7 descartan toda filosofía y creencia de que Dios no es trinitario. Todo lo desecha. Porque dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Cuando miramos Juan 1, 1 y 2, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 más adelante creo que lo encontramos. No me voy a correr tanto aquí, porque aquí después nos encontramos con esto. Dice, entonces, en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, entonces aquel que se reveló a sí mismo a los patriarcas de Israel en el Antiguo Testamento no era del Padre. Si no era del Padre, entonces ¿quién era? Luego, cuando hacemos un estudio cuidadoso de la Escritura, muestra claramente que el Dios que interactuó con los seres humanos en el Antiguo Testamento fue el mismo que se convirtió en Jesucristo, el Verbo de Dios. Y si miramos antes de que Jesús naciera de María, Él es el que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿cómo dar a entender esto, que es a donde quería llegar? Y es en Juan 1:14. Creo que ahí faltó el versículo, el capítulo 1, para que se lo agreguen ahí, porque solamente tiene el verso 14. Juan 1:14. Dice, y aquel, primero dice aquí en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Y luego dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que se hizo carne? El verbo de Dios se hace carne, ¿cierto? Entonces, este título describe perfectamente su papel antes de nacer como ser humano. Era el verbo. Es una traducción de la palabra griega logos, que significa una palabra. Logos, una palabra. O algo dicho, algo ya expresado, algo que afirma todo. Luego, la definición incluye tanto el pensamiento como la palabra hablada. Pensamiento y palabra hablada están unidas en una misma. Pensamiento y palabra hablada.
Esto nos permite entonces entender su identidad en el Antiguo Testamento. Él siempre ha sido responsable de comunicar la voluntad del Padre a los seres humanos, tanto en la época del Antiguo como del Nuevo Testamento. Él siempre ha sido responsable de comunicar su palabra, la palabra del Padre, a los seres humanos, tanto en la época del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Padre nunca ha hablado directamente con los seres humanos. Nunca ha hablado directamente con los seres humanos. Jesús afirmaba entonces en Juan 8:58, Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, yo soy, yo soy. Él se refirió entonces, cuando dice esta palabra, se refiere a sí mismo como yo soy. Esto en realidad era un título divino de Dios. Era un título divino de Dios. ¿O sigue siendo? Cuando Dios se le aparecía a Moisés en la zarza, Dios se había identificado en Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14. ¿Cómo se identificó a Moisés? Dice: yo soy. Le pregunta a Moisés: ¿y a nombre de quién voy? ¿Quién le digo que me mandó allá al rey? ¿Quién le digo que me mandó? Y él, ¿qué dijo? Dile: yo soy, yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y cuando regresamos aquí a Juan 8:58, dice: antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí en Éxodo dice: así dirás a los de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así que entonces, ¿qué encontramos aquí? Jesús afirmó que Él había existido eternamente. Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Pero, ¿qué tenemos que aclarar? Porque no nos podemos confundir. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Dice: y de aclarar a todos cuál sea. Aquí Pablo nos da a entender, con una carta a los Efesios, nos da a entender. Dice: y de aclarar a todos cuál es la dispensación de qué, del misterio escondido desde los siglos y que creó todas las cosas. El misterio escondido desde los siglos y que creó todas las cosas. ¿Y cuál era ese misterio? Jesucristo mismo, ¿cierto? La figura del Hijo. Él fue el que creó todas las cosas. Y Pablo lo da a entender aquí. Entonces fue por el Padre y bajo su dirección que en Colosenses 1:16 al 18 nos muestra qué pasó. Es por el Padre y bajo su dirección que en Colosenses 1:16 al 18 dice: porque en él que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean cielos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros a veces esta palabra, me gusta que la entiendan, porque cuando decimos por medio de Él y para Él, entonces parece que como que Dios fuera egoísta, todo lo hizo por medio de Él, en Él y para Él, ¿cierto? Pero si así fue, si todo fue hecho por medio de Él y para Él, ¿por qué nosotros le seguimos a Él? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ten cuidado con esto, y es,
Cuando tú haces todo por ti, buscas a Dios por ti, por medio de Él y para ti, en ti, por ti y para ti. Tres cosas. ¿Eso qué significa? Que te está llenando de Él. Y cuando te llenas de Él, va a pasar lo mismo que pasó con Jesucristo. Todo fue en Él, por Él y para Él. Pero ¿eso qué afectó? A toda la humanidad. Y cuando tú todo lo haces por ti y para ti, afectas a todos los que te rodean, porque hay un cambio en tu vida. Hay un cambio. Se refleja la luz de Cristo en tu vida. Y eso cambia nuestra forma de ser. Cambia nuestra forma de vida. Jesucristo aquí lo hace todo por medio de Él, en Él y para Él. Y Él es antes, dice, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿de quién está hablando? Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿cierto? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es el privilegio, ¿sí? Privilegio. Así que tenemos claro esto. Entonces, la verdad fundamental es entender que Dios es el Padre y que Jesucristo, el Hijo, y existen en total armonía. Y Juan 10:30 lo explica cómo se fusionan entre sí. Juan 10:30, que es un versículo corto pero que nos enseña mucho. Dice, el Padre y yo, ¿qué somos? Uno solo. El Padre y yo somos uno solo. Así que ellos comparten el mismo carácter perfecto de amor, verdad, misericordia y gracia. Amor, verdad, misericordia y gracia. Es en lo que nosotros debemos vivir. Verdad, amor, misericordia y gracia. La verdad en Cristo, la misericordia que Él nos dejó y la gracia, que es un regalo que recibimos de Cristo. Pero ese regalo está sustentado con algo. Y son con 10 mandamientos. Ahí está el regalo de Él. Ellos comparten entonces el mismo carácter. El perfecto amor, la verdad y la misericordia y la gracia. Y Hebreos 13:8, ¿qué nos dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, aquí, ¿qué notamos? ¿Qué notamos? ¿Qué notamos aquí? ¿Quién habló a Moisés? Jesucristo mismo. ¿Quién habla a Abraham? Jesucristo mismo. Entonces, Él ha sido, es y será siempre. Y bueno, ya lo queremos resumir y se lo dejé para que lo tuvieran más claro y no les quede una parte volando. Ahí se lo dejé en la reflexión pastoral, el resumen de todo. Y agregué otras citas bíblicas para que lo entendieran mejor. Ahí entonces en el boletín, en la reflexión pastoral, termina la enseñanza o hace un resumen de la enseñanza que acabamos de recibir, ¿cierto? Y esa enseñanza, ese resumen está sustentado con citas bíblicas. Como que Jesús era, es y existía antes del principio y estaba con Dios. En Juan 1:1-3 y Apocalipsis 19:13. Jesús existió antes de Abraham y se llamó a sí mismo yo soy. Juan 8:57 y 58 y Juan 17:5. Jesús es llamado Dios y Salvador en Tito 2:13. Solo Dios puede ser llamado nuestro Salvador. Isaías 43:11, Isaías 45:21, Oseas 13:14, Tito 3:4 y segunda de Timoteo 1:10. Tomás llamó a Jesús Señor mío y Dios mío,
Juan 20:28. Ahora, Isaías profetizó que uno de los títulos del Mesías es Dios fuerte, Dios fuerte. Isaías 9:6-7 era uno de los títulos del Mesías. Miqueas profetizó que el Mesías sería desde la eternidad. Otra forma de decir que él siempre existió. Miqueas 5:2. Nadie ha visto ni oído al Padre, y sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento fue visto y oído por algunos de los que significa que este ser debe haber sido el que más tarde vino como Jesucristo. Y ahí lo demuestra en Juan 1:18, Juan 5:37, Juan 4:12 y Éxodo 24 del 9 al 11. El Hijo es referido directamente como Dios en Hebreos 1:8, Lucas 20:41 al 44. Jesús es el Señor que se sentaría a la diestra del Padre. Salmo 110 y del 1 al 5. Y Lucas 20:41 al 44. Jesucristo fue antes de todas las cosas y responsable de la existencia de todas las cosas. Colosenses 1 del 15 al 17. Era Dios manifestado en carne, primera de Timoteo 3:16. Y ahí entonces les doy el resumen de lo que se enseñó anteriormente. ¿Quién es Jesús para nosotros? Cuando tenemos esta claridad de lo que es Jesús verdaderamente para nuestra vida, eso cambia el panorama de nuestro pensamiento. ¿Quién es Jesús? Entonces, cuando hacemos este estudio, podemos ir a hacer en este diciembre el pesebre, el árbol de Navidad. Bueno, aquí Dios les dirá, ¿no? Aquí Dios les dirá. Sin embargo, como les dije, vamos a traer una enseñanza clara de esto. Pero aquí Dios me permitió, porque llegamos a ese punto. Mire Dios cómo es de perfecto. Precisamente llegamos a ese punto en un tiempo donde vamos a encontrar o a enfrentarnos con dificultades religiosas. Pero Dios es perfecto. Él sabe en qué momento necesitábamos esto. Entonces, mis amados, hoy lo que fue la semana pasada y esta prácticamente es un estudio más que teológico, más que una predicación de exaltación, es más un estudio del conocimiento del Señor. Y bueno, ya vendremos nuevamente entonces en los próximos enseñanzas ya con una enseñanza un poco más emotiva, porque aquí parece que se sintiera plana, pero tenemos mucho conocimiento de Dios en esto. Y qué bueno que ustedes le pongan cuidado a esto también, para que no hayan dudas después. Y entonces digamos, ¿y por qué yo no debo hacer esto? Y no que mis hijos después, ¿qué me van a decir? No, aquí no se trata de llevarle la idea a los hombres, al papá, a la mamá, ¿qué me van a decir ahora? Aquí se trata de llevar la enseñanza del Señor. Si ustedes van a otros lugares, encontrarán el árbol de Navidad en los altares incluso. Bueno, pues la palabra de Dios nos prohíbe eso. Más adelante, como ya les dije en una enseñanza, nos vamos a encontrar con esto. La palabra de Dios nos prohíbe ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco el árbol de Navidad aquí en el altar, ¿eso qué inspira o a qué insta a mis discípulos, a los discípulos de Cristo? A que lo pueden hacer también. Y eso trae entonces una serie de maldiciones que dañan nuestra vida en el futuro y la vida de nuestros hijos y de nuestro hogar. Yo quiero que tú analices antes, les voy a adelantar algo de lo que van a enseñar o lo que se va a enseñar ahorita más adelantico. Y quiero que empieces a analizar, aquellas personas que vistieron el árbol de Navidad el año pasado en diciembre, cómo han sido sus vidas. Analícelo, no para criticarlos, sino para aprender de eso. ¿Cómo han sido sus vidas? ¿Cómo
ha sido su salud? ¿Cómo han sido sus hogares? ¿Cómo ha sido su parte financiera? Solamente analícelo desde ahora porque usted debe estar preparado para esa enseñanza que se va a dar. Y entonces tenemos que apartarnos de estas tradiciones, porque estas tradiciones lo único que traen a nuestra vida es ataduras que perjudican nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud. Hay que apartarnos de eso. No resistirnos a eso. Hay que apartarnos de eso. Hay que hacer cambios en nuestra vida. Realmente son cambios que hay que hacer. Y la gente se resiste, nuestra carne se resiste a los cambios. No quiere hacer cambios. Mucha gente se ha ido de la iglesia porque no quiere hacer cambios. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Yo soy el siervo de ustedes y el siervo de Dios. Y como tal, como siervo debo obedecer lo que la palabra me dice que debo hacer y que debo enseñar. Y ya, tómenlo o no lo tomen, pues ya no puedo obligar a nadie. Realmente estamos ahí. Estamos ahí en la palabra del Señor. Amén. Me dice entender, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, Señor mío, permítanos venir, Dios, a tus pies, con el fin de habitar bajo tu abrigo, Dios. Entregar todas nuestras costumbres, Señor, esa falta de conocimiento, Dios, todo lo entregamos sabiendo que en ti, como maestro, según dice Mateo 23, 8 y 10, Señor, nos enseñas lo que debemos hacer y cómo debemos caminar, Dios mío. Permítanos sentir que tú eres nuestra esperanza, que eres ese castillo, Dios, que debemos hacer para nuestra vida, que eres ese Dios en quien podemos confiar, el Dios que nos guarda de todas las enfermedades,